jirones de mi vida naufragando a la deriva. Países a los que deberías migrar en América Latina. Y unas acotaciones antes de arrancar con el video, que está dirigido principalmente para la clase media-baja, que es el grueso en cada país. La mayoría tiene sus necesidades básicas cubiertas, pero muchas veces eso no es suficiente para desear la vida que uno quisiera. En realidad ni uno de estos países es dar un salto significativo, pero si algo me queda claro es que muchas veces es más llevadero ser clase media-baja en algunos países que serlo en otros países. Vamos a tomar como referencia seguridad, calidad laboral, asistencialismo estatal, como también puede ser la educación, la sanidad, economía, por supuesto, entre otras variables más. El primer escaño es medio estable. No le puse nada optimista como países de puta madre a los que tienes que ir, no, ya que eso en América Latina creo que no hay, pero en fin, medio estable. Segundo escaño es la puedes remar, te vas a tener que esforzar y quizás logras algo. Tercer escaño es difícil, o sea que el país te da un escenario complicado para sobresalir. Se puede sobresalir, pero está difícil. Cuarto escaño es supervivencia. Aquí directamente, hagas lo que hagas, en la mayoría de casos vas a fracasar. Quinto y último escaño, prefiero África. Así que atendiendo todo esto, podemos empezar con Venezuela. Bueno, una facilita de arranque en este tier list. Y es que claramente si hay un éxodo de venezolanos escapando desde hace ya una década, eso ya te dice mucho sobre la expectativa de progreso que existe en Venezuela. Tu talento, tus sueños, tus ganas de vivir, todo eso se ve diezmado si la clase política vive ahorcando al ciudadano, aunque claramente el escaño 5 es una exageración. Venezuela está 1000 veces mejor que varios países africanos subsaharianos, pero lo que corresponde es que Venezuela sí se lleve el quinto lugar. Después, los únicos que viven bien en Venezuela es la élite política enquistada en el poder y algunos enchufados, claro está. Seguimos con Uruguay, un país desarrollado, con economía estable. La seguridad, eso sí, ha diezmado. Te mentiría si te digo que Uruguay es seguro, pero lo que pasa es que si lo pones en parangón a sus países vecinos, Uruguay termina siendo seguro. Algún defecto debe tener Uruguay. En realidad es más un país para tener cierta estabilidad, no para ser rico o crear empresa. Te suprime, te ahorca el gobierno dino con sus impuestos. Uruguay es solo un país para no morirte de hambre, no es para crecer, va en medio estable. Seguimos con Colombia, parceros, y atendiendo a que este tier list es sobre la clase media baja para abajo, ya te digo de arranque que Colombia no es para nada un país para migrar. Se gana muy poco en Colombia, más de la mitad del trabajo es en el sector informal con nulas chances de crecimiento. Eso sí, el país es barato, Colombia generalmente es un país barato, te venden cualquier chuchería por ahí, comida, se vive con poco pero suficiente para sobrevivir. Colombia es de esos países que no conviene ser empleado, sino emprender. Hay un mercado gigante en Bogotá, en Medellín, en todo el país en general. Colombia te da más chances de crecimiento que Uruguay, por ejemplo, pero no te da estabilidad y mucho menos seguridad. Es peligrosísimo, huevón. Bogotá, puf, ni te digo, se suben al Transmilenio y te chorean. Andan de fracasos los hermanos colombianos. Pero en fin, Colombia, o emprendes o te especializas en algo, pero si vas como un no calificado vas a sufrir muchísimo. Tráfico, delincuencia, mal pago. Nada, Colombia va en difícil. Ecuador también es difícil. En toda la costa del Ecuador regenta la delincuencia y hace estragos en los comercios y en los núcleos urbanos de cada ciudad. Donde podrías vivir mejor en todo caso es en Cuenca o lugares circundantes a este. Más el problema es que no hay muchas oportunidades ahí. Ecuador es difícil o la podría remar quizás, porque si algo se sabe de los ñaños es que no migran mucho a otros países de la región cercanos. Los ñaños se quedan ahí o tienen aspiraciones más grandes y además ganan en dólares. Bueno, así que yo no sé, gente, difícil, la rema, yo la pongo en la rema, algunos de difícil pondrán difícil, está bien, concuerdo. Y bueno, seguimos con Cuba. Cuba, prefiero África, y estos 4 países van en supervivencia. Se sabe muy bien que los centroamericanos de azul son de los países latinoamericanos con peor calidad de vida, con los salarios más bajos e inseguridad galopante. Honduras, huevón, prefiero ir al Alto en Bolivia antes que pisar Honduras. Seguimos con Paraguay, y puta, les puedo hablar muchísimo de Paraguay, hasta les puedo hacer una tesis porque más o menos ya entiendo cómo es el juego en Paraguay, ya más o menos entiendo
entiendo las reglas del juego en Asunción, en San Lorenzo y en todos esos sitios. Les juro que me va a quedar corto los que les voy a decir a continuación, pero Paraguay es un país de puta madre para el extranjero. En serio, es el país más centrifugable de toda Sudamérica y quizás en el planeta. Y de hecho, la centrifugación ya es incipiente en Paraguay porque están llegando los europeos a vivir en un país relativamente seguro, con economía sólida y precios irrisorios. Por eso Paraguay para el extranjero es un país maravilloso. No sé cómo describirles, pero atiéndase que este tier list no es para la clase media, ni para gente calificada, ni para los centrifugadores, ni para nadie de ellos, ni siquiera para mí. No es este tier list de eso, sino es para la clase media baja para abajo que va al país a trabajar en ese país, a ganar los sueldos de ese país. Y lamentablemente el paraguayo de a pie no es que viva al límite, pero su estilo de vida generalmente es corto. Le va a tocar vivir en San Lorenzo, en Ñemby, donde es más paleable pagar el arriendo con el salario mínimo paraguayo, que no es mucho. Tu trabajo probablemente estará en el núcleo urbano de Asunción y en el ida y venida es tortuoso. Paraguay tiene las peores pistas de América del Sur. Un camino que el Uber te lo podría hacer en media hora, en Paraguay se va a tardar hora y media, ponle. Entonces yo te diría, Paraguay es paja para mirar siempre y cuando tengas emprendimiento o un trabajo online, pero si vas a pedir sueldo mínimo y chambear al estilo clásico con tu salario mensual, pagando tu arriendo y todo eso, tu comida, no sé, cagaste, viejo. Paraguay es difícil, eso sí, no te vas a morir de hambre ni cagando, la comida es barata y se agradece. Seguimos con Haití. Bueno, prefiero África, ¿no? Y no, es más, cometí el error de poner a Nicaragua en supervivencia. Nicaragua va en prefiero África, huevón. Viven en la dictadura de los Castro, un estilo de vida miserable, olvídate. Y Honduras asoma por ahí, también les digo. Es el país más peligroso de América Latina. ¿Qué dicen? ¿Lo bajo o no lo bajo Honduras? Dejen sus comentarios. Seguimos con Argentina. Antes de continuar, usando el código BILLO podrás tener 50 so para tu combinada con el simple hecho del East RO, nada más. Ya estamos cerca del reinicio de la Liga de Europa, como también de las llaves mata-mata de Libertadores, y usando el código BILLO para el partido que desees, escucha, podrás tener ese FIS y ya sabes dónde está, el país donde se dan besitos entre hombres. Bueno, en Argentina también hasta podría ser un video entero, me va a quedar corto lo que voy a decir a continuación, y es que también el veredicto final es muy complicado. Argentina, vamos con las previas primero. Argentina tranquilamente era el mejor país del mundo para el latinoamericano clase media baja hace 15 años o hace 20 años, tranquilamente, huevón. Asistencialismo estatal feroz, educación gratuita, derechos hasta para las pulgas que tienes en tu cuero cabelludo, uno de los salarios más altos de la región y el IDH más alto también. Era la panacea argentina, y para concha la apertura al migrante era de las más fáciles del mundo. Te regalaban la nacionalidad, un poco más, y hasta te decían, por favor, sé argentino, te pago para que vivas en mi país. Evidentemente, un poco de cada país se estableció en Argentina. Algunos más, otros menos, pero un poco de cada país está en Argentina. No solo ellos, los europeos también. Más la realidad hoy en día no es que sea 90 grados diferente, pero sí que cambió. Con los ajustes que hizo Javi, hay más restricciones para nuevos migrantes, el poder adquisitivo bajó, pero sigue siendo suficiente para vivir mejor que en la mayoría de países de la región, y sobre todo porque hay infraestructura ferroviaria que es importante. Para el argentino les sabrá mierda seguramente subirse al tren Roca y viajar desde Berazategui a Palermo, pero si supieras que en países cercanos hacen ese mismo recorrido en bus con gente que apesta a sobaco y demorándose de 2 a 3 horas, ¿cómo te quedas? Ser clase media baja en otros países es una mierda, huevón. Serlo en Argentina es más llevadero, mucho más llevadero. Ahora, vivir como asalariado te baja mucho la expectativa de vida, le digo. La cosa es moverse por uno mismo. No sé, llegas a Buenos Aires, estudias en la UBA, que es gratuita, y esto no lo pudo cambiar el gobierno de turno, que explícitamente señaló que cada universidad tiene autonomía sobre si te cobran o no. Bueno, sigue siendo gratuita. Además tienes acceso a la sanidad, entre otras cosas más. No sé, gente, trabajas de Rappi. Así poco a poco te estabilizas, vives mejor que en tu país por lejos, porque como siempre lo digo, a un país lo hace su gente. Históricamente Argentina fue un país donde el orden, los valores y la empatía prevalecieron. Siempre hago comparativa con países de la región, aclaro. Alguno me va a decir que en Argentina hay pungas, hay trapitos, hay feministas.
Puta, en tu país hay terroristas, chamos y extorsionadores, ni para comparar, huevón. Lo que el argentino considera peligroso en otros países es el día a día. Argentina estadísticamente, ya si quieren ir al análisis cuantitativo, es uno de los países con el per cápita más alto, pese a la crisis, y con el IDH, o sea, índice de desarrollo humano más altos también. Entonces yo creo que en Argentina la puedes remar. Seguimos con Bolivia y aquí me van a tener que ayudar. ¿Bolivia es supervivencia o prefiero África? Miren, con Bolivia también tengo para explayarme y lo que diré me va a quedar muy corto. Pero la Bolivia de hoy es otro país centrifugable, como Paraguay. Es un país baratísimo. La gente gana menos del salario mínimo establecido. Y yo no sé en qué otro país sucede eso. Tú le preguntas a un chileno, a un argentino, a un mexicano, a un peruano o a un colombiano y la mayoría te va a decir que nadie gana el salario mínimo. Con Bolivia pasa lo contrario. Ganar el salario mínimo es que te está yendo mejor que a la mayoría de personas que te rodean. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque el Estado genera una atmósfera que es espuria, una pantomima de país estable. ¿Cómo lo hace? Diciendo que el dólar está a 6.8 bolivianos. Ese es el dólar oficial. Eso es lo que Bolivia representa a ojos del mundo internacional. Pero en la práctica, el dólar paralelo, que es el precio real, el que debería importarnos realmente, vale a 15 bolivianos. Además, el gobierno te dice que el salario mínimo es 2.700 bolivianos, pero en la práctica, como la economía es holgadamente informal, la mayoría gana entre 1.500 a 2.000 bolivianos. Entonces, una cosa es lo que dicta el Estado en cómo tiene que vivir la gente y cómo tiene que valer el dólar, como si tú pudieras controlar eso, y otra cosa es que esto se traduzca en la práctica. Mañana Arce puede decir que ahora los bolivianos van a ganar 4.000 como salario mínimo y el dólar oficial pasa a 2 bolivianos. ¡Pum! Bolivia pasa a ser el país latinoamericano con el salario más alto oficialmente establecido. ¡Wow! Claro, ese es el teatrillo que ellos quieren armar, pero cuando vas a Bolivia te das cuenta que no es así. Por ejemplo, ahora mismo, teóricamente, de manera oficial, el salario mínimo boliviano es más alto que muchos países de la región, les digo, es más alto que el de Perú, que el de Colombia, que el de Brasil, que el de México, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, un boliviano gana la tercera parte de lo que el gobierno le dice que debería ganar, o la mitad para no ser tan extremistas, menos, no sé. Es así, gente, lo que vale es la práctica. Tus pesos bolivianos no valen lo que establece Arce, vale lo que dice el mercado, punto y final. Pero, en fin, Bolivia está de puta madre si eres clase media en tu país. En Bolivia ya pasas en automático a la burguesía, y si eres clase media baja te puede ir mejor que la media boliviana, pero ese es el tema. Este tier list está elaborado específicamente de trabajando en este país y no recibiendo remesas o dinero del extranjero, o sea, buscando trabajo en Bolivia y viviendo de eso. A eso se refiere este tier list. Y si trabajas en Bolivia de manera no calificada o incluso calificada también, es supervivencia. Eso sí, la comida es barata. Bolivia es un país para tener tus necesidades básicas cubiertas, aunque no son de calidad, porque algo a decir que la comida sí en Bolivia es barata, no vas a pasar hambre, pero tampoco es que te vas a alimentar bien. Sus platos son puros carbohidratos y poquísima proteína. Quizás en Santa Cruz, donde estuve hace unos días, un poco más de carne vas a tener, pero el lado occidente vive comiendo carbohidratos a manera industrial. Papa, yuca, camote, chuño, charqui, no sé. Un montón de cosas que siembran en estos lados, ¿no? Entonces, insisto, comida barata, mucho carbohidrato en Bolivia, y vamos a ubicarlo en supervivencia para ser buenos. Es que también hay un detalle: el mercado informal y el emprendimiento se vuelve la única salida de poder tener una vida más o menos digna. Digo más o menos, no te van a cagar impuestos si eres un ambulante como los miles que tiene Bolivia que no tributan. El problema es cuando eres asalariado. Sin embargo, en los países donde ahí dice prefiero África, directamente ni emprendiendo te va a ir bien. Además, Bolivia no tiene una delincuencia atroz como en otros países. Seguimos con Panamá. Miren, lo voy a hacer al ojo sin argumentar nada. Panamá es medio estable, Costa Rica es medio estable y República Dominicana es difícil.
Seguimos con Perú, y esto también lo dije más de una vez. La clase media baja en Perú ha de ser una de las más marginadas de la región. En Perú vas a vivir medio decente si emprendes nada más, porque incluso el trabajo calificado está en riesgo. Pero también hay que aclarar que lo que abunda son puros profesionales pichiruchis, de carreras pichiruchis y de universidades pichiruchis que abundan, no sé, como garrapatas en un perro de la calle. Entonces, la estadística te va a tirar un resultado muy desfavorable. Pero si tú quieres estudiar una carrera con salida laboral o en una buena universidad, o bien tienes que tener dinero o bien te tienes que quemar las pestañas estudiando, porque fuera de eso tu única salida es emprender, que ahora ni eso, porque la delincuencia está mitigando los negocios. A eso súmale que el asistencialismo estatal es endeble, sanidad hasta las huevas, educación hasta las huevas, infraestructura hecha una pija. En Perú no se vive bien si eres asalariado clase media baja para abajo, es imposible. Igual no sé por qué los chamos vinieron al Perú, aunque cada vez esa rutina está cambiando, les digo, cada vez hay más chamos que usaron al Perú solo como tránsito y ahora están dando el salto a otros países y tirándole barro al Perú, claro está, sobre cómo le iba en Perú. Yo estuve en Perú 5 años, 6 años, la mayoría se está yendo a Brasil, les digo, al sur sobre todo, y ni te digo que les va escandalosamente mejor de cómo les iba en Perú. Y justamente ya vamos a hablar de Brasil, ¿ya? Yo a Perú lo ubicaría en difícil, se puede sobresalir, pero el escenario político, urbano y asistencialismo es muy fregado. No va más abajo solo porque la moneda sigue siendo sólida, hay una economía fuerte aún, que esperemos siga así, y creo que en Perú no es que sea un país imposible, es difícil como lo dije. Y bueno, el primer país de Chile no necesita explicación alguna, va en medio estable. Chile creo, y es el único país que mistura dos cosas: oportunidad de crecimiento y el poder ser asalariado, clase media baja, además de la infraestructura que te facilita la vida. Está lindo, ¿no? Bueno, seguimos con México. Itamar, este video ya está durando mucho, yo lo voy a poner en se puede remar. Mercado grande, estado fuerte, infraestructura, hay un escenario para hacer varo, para hacer feria, güey, para hacer lana. Eso sí, cuidado que no te metan a una bolsa como a nuestros hermanitos, olvídenlo. Y acabamos con Brasil, y el apartado de Brasil también da para una explicación exhaustiva, pero yo me voy a... Yo lo voy a pormenorizar porque este video ya se hizo demasiado largo y a mí no me gustan los videos largos. Brasil es un país continente, por la misma razón que no hay brasileños migrando a países vecinos para ser asalariados básicos. El brasileño, en lugar de eso, migra de estado. El de Bahía se va a São Paulo, el de Paraíba se va a Río de Janeiro, y es entendible porque hay mucha riqueza en Brasil, pero a su vez hay mucha desigualdad social. El país no funciona como una economía homogénea, sino es lo más heterogéneo posible. Eso tú no lo vas a ver en la estadística internacional, porque Brasil simplemente aparece como un país, como una nación, como un todo, y los estados nordestinos y el norte, en ese resultado final del todo, te tiran la estadística al suelo. Sin embargo, si entendemos cómo funciona en la práctica y no en el dato cuantitativo, Brasil es un lugar chévere para migrar. Siempre y cuando te vayas a los estados sudestes y sulistas, ahí se concentra la riqueza del país, la estabilidad, el desarrollo. 1000 veces un brasilero pobre prefiere migrar a Santa Catarina que irse a Chile o a Uruguay. 1000 veces un brasileño pobre prefiere hacer emprendimiento en São Paulo, donde está el mercado más grande de América Latina por estado, que irse a otro país. Es que Brasil lo tiene todo, tecnológicamente es el país más avanzado de la región también. Y si tú eres uno de los países que está en este tier list en difícil para abajo, te aseguro, te lo juro, que ser clase media baja en Brasil es obligadamente más llevadero en tu país. Mercado grande, infraestructura, asistencialismo y por supuesto un estado fuerte que te provee derechos laborales para que no te exploten. Y si no quieres ser asalariado, puedes emprender, puedes ser, no sé, Rappi, Uber. Hay un mercado ingente, hay gente con plata, hay muchísima gente con tanta plata que siempre van a estar gastando. Es por eso que es llevadero este país siendo clase media baja. Cuando tienes una economía fuerte y personas, un pueblo que está gastando constantemente, brasileño no ahorra, brasileño vive feliz, vive del día a día, gasta, hay mucho más trabajo. Y quiero ir a ese apartado. En Brasil
haciendo asalariado básico no se gana mucho. Si no eres calificado no te van a explotar, pero no vas a ganar suficiente como para tener una vida estable. Más lo que sí te ofrece Brasil es oportunidad de crecimiento, muchísima oportunidad. Los servicios públicos son mejores que en países vecinos también, y la educación gratuita y de calidad. Brasil lidera los rankings internacionales en educación en universidades. La Universidad de São Paulo, Río de Janeiro, la U de Campinas. Tú ves el ranking internacional y parece la Copa Libertadores, huevón, lleno de banderas brasileras. Eso sí, la inseguridad jode y muchísimo, pero si misturas todo lo que te dije, además del componente social, que es tener a personas maravillosas como los brasileños ayudándote, siendo empáticos, agradecidos y haciendo más amigos de lo que tú harías en tu país, para mí Brasil es medio estable, por lo mismo que el brasileño no tiene necesidad de emigrar para un trabajo asalariado básico en otro país de la región, sino lo hace dentro de su mismo país, porque las oportunidades están dentro y no tanto afuera, y si no, es en Estados Unidos, es en Europa. Ellos miran a esos lados, los otros miran a Chile, a Uruguay, y alguno me dirá, pero Billo, en mi país hay brasileños, ¿cómo dices que no hay? Y ese es el detalle. Si el brasileño migra a tu país es por dos cosas, generalmente hablando, mayoritariamente hablando, o estudios, que le sale a él más rentable estudiar en tu país que intentar pasar el vestibular en el suyo o pagar miles de reales al mes, o es que es un brasileño calificado. Y es que cuando tú eres calificado puedes estar en el país que tú desees porque tu realidad no se va a asemejar a la del ciudadano promedio, a la del pueblo. Es así. Así que nada, gente, ¿qué te parece ese tier list? ¿A cuál país crees que debería subir? ¿A cuál crees que debería bajar? Y nada, comenten aquí abajo. Un saludo gigante y nos vemos en un próximo video.